Buenas, buenas. Comenzamos con la semana número 9, la semana del sistema de activación reticular. Una semana muy poderosa para quienes fuimos trabajando en todo lo previo, toda la parte interna. Esto lo que va a hacer es ponerle un acelerador, básicamente. Entramos al tercer mes de la incubadora, ya pasaron 2 meses enteros. Comenzamos con la semana 9 y empezamos repasando un poquito acerca de qué es el sistema de activación reticular. Básicamente es nuestro sistema de supervivencia más prehistórico, el más antiguo, que nos pone en estado de alerta de supervivencia. Lo que nos fuimos dando cuenta es que no es lo mismo mi estado de supervivencia que el de otra persona. Los seres humanos a lo largo del tiempo, a lo largo del paso del tiempo, ya empezaron a eliminar esas amenazas y ese estado de supervivencia que teníamos cuando éramos cavernícolas, básicamente. Ya no nos tenemos que preocupar porque venga un tigre y nos mate a todos nosotros, no nos tenemos que preocupar para ir a cazar nuestro alimento, no nos tenemos que preocupar por crear nuestros abrigos, por construir o encontrar una cueva, ya tenemos generalmente techo. La gran mayoría de las necesidades humanas han sido cubiertas, las necesidades de supervivencia. Ahora, con el paso del tiempo, el ser humano, que es lo que distinguió de los animales, empezó a cambiar ese sistema de activación reticular a otros elementos, a otros significados. Para algunos, sobrevivir económicamente tiene un cierto límite, un cierto techo. Están programados, tienen su sistema de activación reticular enfocado en cierto límite económico, o están pensando y concibiendo solamente probabilidades y formas para llegar a cierta ganancia o cierto resultado. ¿Cómo funciona el sistema de activación reticular? La típica es el ejemplo del auto. Cuando te querés comprar un auto, cuando acabas de cambiar un auto, de repente, no sé, te querés comprar un Focus y lo primero que haces es por todos lados ver por Focus directamente. Para quienes han estado embarazadas, lo más probable es que se acuerden que cuando estuvieron embarazadas, todo el mundo de repente estaba embarazada. Ahí pone justamente Karin. Eh, Cuando uno está buscando una casa en venta, está queriendo comprar una casa o alquilar una casa, va caminando por la vida y ve carteles, se alquila, se vende, los ve, están ahí, de repente puede enfocarlos. De esa manera funciona el sistema de activación reticular. La mejor forma de explicarlo, curiosamente, se dio en una charla hace un par de noches con Nico, uno de los integrantes de la agencia, y decía, es como ver con la mente. Una cosa es ver con los ojos y otra cosa es ver con la mente. Creo que fue la forma más simple de explicarlo. Muchas veces no estamos capacitados para ver lo que tenemos a simple vista. Muchas veces por la velocidad a la que vamos o por la cantidad de distracciones que tenemos, no somos capaces de ver soluciones para nuestros objetivos que están a simple vista. Entonces, a eso se le suma el celular que escucha y te muestra todo lo que querés ver, si se quiere. Sí, y no necesariamente. Nuestro sistema de activación reticular está para todos. Todos lo tenemos. Está programado para algo, en todos los aspectos. Económicamente, nuestra cabeza está preparada para cierta cantidad de dinero al mes. Hay ejemplos y estudios muy fuertes acerca de esto, de personas que pierden el trabajo y emprendiendo cualquier cosa llegan al mismo número o a lo que necesitan para sobrevivir. El famoso llegar a fin de mes. No sé cómo, pero llego a fin de mes. Esa frase es literalmente un reflejo del sistema de activación reticular, de lo que tu cabeza entiende por supervivencia. Cuando te pones un objetivo y le enseñas a tu cabeza, ya eso es lo que les voy a enseñar, le hablas a la cabeza en idioma cabeza, en idioma cerebro, y les empezás a enseñar neurológicamente que en lo que vos querés está tu supervivencia, ahí es cuando te empieza a ayudar. Empezás a ver oportunidades, empezás a encontrar cómo, empezás a encontrar esas cosas que quizás antes no veías. Vamos a ir paso a paso, vamos a ir proceso a proceso. Es estar enfocado exactamente, solamente que utilizando un superpoder, si se quiere. Para mí es el superpoder que tenemos como nuestra parte instintiva, nuestro estado de alerta.
El ser humano tiene alta racionalidad, en algunos casos baja, pero lo que sí nos hace poderosos cuando estamos en nuestro máximo rendimiento es combinar literalmente la parte instintiva y la parte racional. Ese es el punto del pensamiento dimensional, le decía Robert Greene. Ok. Lo primero que tenemos que hacer para tener nuestro sistema de activación reticular, nuestro sistema de supervivencia enfocado a lo que nosotros queremos, que ya no es sobrevivir, sino que es vivir, básicamente, vivir lo que queremos, que nuestro inconsciente nos acompañe, es definir justamente qué queremos. Por eso la semana 1 es tan importante. Por eso dentro de poco, dentro de un par de semanas, vamos a volver a comenzar una semana 1 para volver a definir esto, pero sin embargo es simplemente interesante volver a redefinir objetivos. Lo más fácil es a mediano plazo. Tengo un objetivo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo llego a esto? ¿Cómo logro esto? Si yo me empiezo a preguntar el cómo, mi cabeza, si se enfoca, empieza a entender que ahí sobrevive, porque generalmente va a sobrevivir en donde se encuentra, en la zona de confort, por más que no sea confortable. Está cómodo acá. Les voy a poner un ejemplo muy simple, actual, preciso, en este preciso momento. Ustedes saben que el incubador la hago cada vez que la doy, también la voy haciendo. Hay veces que mejor, hay veces que peor. Ese es el proceso. Nadie lo va a hacer perfecto realmente. Por eso, paso a paso, etapa a etapa. Un ejemplo en particular. Ahora el martes que viene viajamos para Chile. Vamos a estar haciendo el primer evento con todo el equipo. Vamos 14 personas a Chile. Y todavía la sala no se llenó. Estamos ahí, pero todavía la sala no se llenó. No se han vendido todos los lugares. Y tenemos ese objetivo, llegar y que se termine de llenar el teatro. Mi cabeza, si se empieza a desenfocar, empieza a pensar en un montón de cosas, empieza a pensar en ruido, está viendo TikTok, está preocupado porque, no sé, tiene que ir al súper, tiene un problema con su mamá, con su papá. Si empieza a tener problemas, la capacidad de solución, de dar respuestas, se hace más chiquita. En cambio, si yo estoy todo el día pensando en cómo, porque encima nos fueron pasando varias cosas en el medio que dificultaron más eso, que la publicidad, que el administrador de anuncios se bloqueó, nos penalizó, como nuestra principal fuente de comunicación del evento estaba penalizada, empieza tu cabeza a pensar en otras formas, en otros medios. Prácticamente cuando empezamos a todos enfocarnos, que ahí vamos a hablar del sistema de activación reticular grupal encima, la cabeza empezó a sacar medios no convencionales, como que estaban al frente nuestro, que eran obvios. Literalmente nuestra conclusión era, ah, mira, esto era obvio, y no lo hacíamos, que no estábamos preparados para verlo. Empieza a sacar esos comos, pero ¿qué tengo que hacer primero? Primero tengo que prácticamente obsesionarme con ese objetivo. No tengo que pensar mucho, enfoque extremo. Todos estamos obsesionados con algo. Todas las personas. Algunas personas están obsesionadas con la ex o con el ex, otras personas están obsesionadas con llegar a fin de mes, otros con aprobación social, otros con un éxito en un negocio. Todos estamos obsesionados con algo. Direccionemos esa obsesión. Analizar que estamos obsesionados con algo también es parte de ese desarrollo y conocimiento de uno mismo. Todos lo estamos. Lo primero que hay que hacer es la definición estratégica de esa meta. ¿Qué queremos lograr? Desenlace afirmativo. No negativo. No es no quiero que esté vacío el teatro. Es quiero que se llene con 250 personas. Quiero que salga así. El quiero, no el no quiero. No quiero ser pobre. Te estás enfocando ahí, vas solamente a exponenciar eso. Detallista y preciso. ¿Cuánto es lleno? 248, literalmente. Ok, es eso, detallista y preciso. ¿Cuándo? 6 de mayo. ¿A qué hora? ¿De qué manera? ¿En qué lugar? Mientras más preciso, mejor. Más elementos le damos a nuestra cabeza, más herramientas. Un proceso de verificación. ¿Cómo me doy cuenta que lo cumplí? Porque si no, vamos atrás de una zanahoria y de un objetivo inexistente. Quiero ser feliz. ¿Cómo te das cuenta que sos feliz? ¿Qué es ser feliz? Detallista y preciso. Porque si no, tu cabeza no se puede enfocar.
Proceso de verificación. Y conté y sí, estás en el lugar. Simple. Ese es más fácil porque es visual. Pero ¿qué significa ser feliz? ¿Qué significa tener una relación sana? Quiero tener una relación sana, Juan. ¿Qué es? ¿Qué implica? ¿Quién es? Un ejercicio súper poderoso de Tony Robbins. Definí qué querés en una pareja, definí qué no querés y definí qué estás dispuesto a hacer y en quién estás dispuesto a convertirte para merecer lo que querés. Para ser coherente con eso. Uf, claro, muchas veces nos damos cuenta que queremos y no queremos, pero no estamos dispuestos a hacer nada. No somos coherentes. Proceso de verificación. Ok, pongo pautas, literal. Le digo al universo, ok, necesito esto. Quiero esto. Dominio del resultado, que depende de vos. Hay cosas que no dependen de vos. Por ejemplo, no depende de mí si le caigo bien o no a la gente. No depende de mí exactamente. Pero sí depende de mí hacerle llegar mi mensaje a quienes le caigo bien. O comunicar mejor. O encontrar más modos. Si no depende de mí, por ejemplo, quiero que todos los días sean soleados y no depende de mí. Entonces no es un objetivo, es un deseo surrealista. Conveniente. Tiene que ser conveniente. Quiero ser famoso, Juan. ¿Te conviene realmente? ¿Sabes lo que implica? ¿Te gusta para vos, para tu familia? Que te persigan, que divulguen tu número, que te llamen a las 4 de la mañana preguntando boludeces, que te llenen el mensaje y no tengas privacidad. ¿Te conviene? Ah, no sé qué tanto. Y el valor a entregar, ¿qué estoy dispuesto a hacer para cumplir con eso? El precio a pagar es súper complejo. Porque literalmente es más fácil definir un objetivo y saber si realmente lo quiero cuando veo qué estoy dispuesto a pagar. Quiero ser millonario. ¿Todos están dispuestos a hacer lo que hace falta? Quiero tener un físico extraordinario. ¿Todos están dispuestos a hacer lo que hace falta? No. Ok. Un valor a entregar. Eso es lo primero. Si yo tengo claro esto, le estoy dando mensajes precisos y claros a mi cabeza de lo que estoy dispuesto a hacer para cumplirlo. Segundo, esto por ahí lo que más me costó en este tiempo. Enfoque extremo e ignorancia selectiva. Van a hacer una lista, literalmente, de las cosas que hay que dejar de enfocar. No hay mayor libertad que aquel que sabe lo que ignora y que elige lo que ignora más que sabe. Si yo me estuve toda la semana preocupado por el dólar en Argentina, que es un boom terrible, mi cabeza está enfocada en crisis, mi cabeza está enfocada en peligro, en muerte, en inflación, en hambre, etc. Es lo que voy a ver y lo que no voy a traer. Esa es la diferencia con la ley de atracción. Esto es científico en el sentido de, no es que lo voy a traer, lo voy a buscar. Esa es la gran diferencia con esto. Mi cabeza va a buscar, no va a traer nada. Va a salir a buscar problemas o va a salir a buscar elementos que le den la razón de por qué el mundo es así. Entonces, van a hacer una lista de las cosas que tienen que comenzar a enfocar y comenzar a dejar de enfocar. ¿Qué es ese ruido mental? ¿Qué es ese ruido que no les permite pensar y enfocarse en esa meta? Puede ser una dinámica que tengo con mi relación de pareja, puede ser una persona, puede ser muchos objetivos a la vez, puede ser todo. A mí me pasó esto de muchos frentes a la vez. Era tanta la velocidad en los últimos 2 meses, 3 meses, que no permitía ver con claridad. Tantísima la velocidad que no hay algo fijo. O es tan lenta la velocidad que no me permite ni siquiera enfocarme porque voy como una tortuga distrayéndome con todo lo que pasa en el paisaje. Necesito enfoque. Ok, van a hacer esa linda lista para hacer conciencia, para ver qué decisiones que tienen que tomar también. Y a partir de acá va acción masiva. De vuelta, como digo, no se trata de estar en la nada y ser una babosa que no está bien haciendo nada. Y solamente pensando, no. ¿Qué acciones importantes puedo tomar ahora mismo para enviarle un mensaje claro a mi cerebro y preciso acerca de lo que quiero?
una acción importante que le diga a mi cabeza, estoy dispuesto a todo. Esto es lo que quiero. El precio a pagar, ¿cuál es el valor a entregar? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿Qué estoy dispuesto? Tiene que ser una inversión, tiene que ser una acción, tiene que ser comunicarlo, tiene que ser poner un límite, tiene que ser renunciar a, no necesariamente un empleo, renunciar a un proyecto. Renuncio a esto, renuncio a este éxito, renuncio a que salga tal cual como yo quería. ¿Qué significa? Ok, volvemos a las semanas. Esto es un gran repaso también. ¿Qué hábitos requiero para estimular mi sistema de activación reticular? Para que sea prioritario esa cosa que yo quiero lograr. El objetivo, ¿qué es prioritario? No es que es importante o todas las cosas que podamos hacer, no es todo lo que tenga por agregar, sino ¿qué son las 3, 2, una cosa que es lo que marca la diferencia? Tiene que ver con leer acerca de ese tema, tiene que ver con enfocarse tanto tiempo, tiene que ver con llamar gente para comunicarlo, tiene que ver con ir mejorando la máquina todos los días. Todo esto son cosas que fuimos trabajando, que fuimos viendo. Lo que vamos a empezar a incorporar es la visualización vívida. ¿Qué significa esto? Visualización vívida. Nuestro cuerpo tiene sentidos, los sentidos del tacto, el olfato, el gusto, el oído, todo lo que hemos visto, el tema del sabor, ok. La parte sinestésica, que es lo que sentimos también, no solo el sentido, sino lo que sentimos. Y de todos esos sentidos, el 90 y pico por ciento, de los 11 millones de receptores sensoriales que tenemos en nuestro cuerpo, 10 millones son de la vista. No me lo canso de decir. Es nuestro sentido más importante. Lo que vemos es lo que más información nos da del mundo. Hay otros animales que tienen en la lengua, como una serpiente, o en la nariz, o en el oído, que les da más información del mundo. En nuestro caso es la vista. Nos da toda la información que recibimos del mundo es la visión. Gran parte. Ahora, no, como les decía al principio, este concepto que nos daba Nico, que era muy interesante, no es solamente la visión visual, es la visión también mental. ¿Para qué está capacitada mi mente ver? ¿Qué puede ver? Muchas veces, si no conseguís ni siquiera posible un objetivo, tu cabeza no la va a entender, nunca se va a preguntar un cómo, porque no existe posibilidad. Si en mi cabeza toda mi vida me enseñaron, por eso hemos trabajado con creencias y vamos a trabajar la semana que viene, me han enseñado toda la vida que ser millonario era imposible, tu cabeza ni siquiera se lo va a plantear, no existe la posibilidad, no existe ni siquiera preguntar qué implica ser millonario, no existe la pregunta de qué haría si lo fuera. No tiene completamente ciego mentalmente. Hoy en día estoy ciego mentalmente con un montón de cosas, muchísimas. Ahora, la visualización vívida lo que te permite es hacer un poco más real aquello que hoy no lo es. Real para nuestra cabeza. Recordemos, el cerebro en sí, en un principio básico de neurociencias, no distingue lo real de lo imaginario. El ejemplo que siempre les pongo, vemos una película de terror, sabemos que es mentira, pero igual nos asusta. Nuestro cuerpo reacciona, se cubre, se defiende. Sabemos que no es real y aún así nos sentimos mal. Ok. ¿Qué implica la visualización vívida? La visualización vívida implica no solamente visualizar lo que quiero y ir a ese futurismo, sino con todos los sentidos, incluir todos los sentidos, sumergirme en lo que quiero ver. Si mi cabeza ve que en ese escenario, en ese contexto en el que vivo lo que quiero vivir, hago lo que quiero hacer o tengo lo que quiero tener, que es el objetivo, esta definición clara y específica, si mi cabeza lo logra ver con todos sus sentidos, va a entender que ahí sobrevive, ahí hay supervivencia, ahí está presente. Lo ve, puede escuchar qué pasa en ese lugar, puede incluso imaginar cómo huele, cómo son las texturas,
con detalle, puede ver qué se siente estar ahí, empieza a entender que es parte de su realidad y que ahí también sobrevive. Y no solamente sobrevive, sino que vive mejor. Hay ciertas fases en la visualización. Es un ejercicio que requiere práctica. Es la capacidad para ir a un futuro o crear un escenario. No es simple. Las formas son las siguientes. Hay tres fases. La fase 1, la más simple y a la vez compleja de dominar, es ver lo que quiero. Acá les pongo el ejemplo de la casa. Quiero mi casa propia, quiero cambiarme de casa, quiero lo que sea. Cuando me cambié de casa, cuando llegué acá, que me costó un montón llegar, muchísimo, están las grabaciones de incubadoras anteriores que yo quería ese objetivo y lo quería y lo quería y lo quería. Y no aparecía y no se podía y era difícil y las negociaciones y todo. Fase 1, la veía. Verla. ¿Cómo es? La parte visual, la parte quieta del objeto. ¿Qué se ve? ¿Cómo es? Detalles. Hasta que yo no logro dominar eso y puedo ver en mi cabeza que es literalmente cerrando los ojos, puedo ponerme música, música que no tenga voces, que no te cuenta ninguna historia. Empiezo a ver, empiezo a profundizar, es como entrar en un estado meditativo, pero activo, buscando ver qué es lo que quiero, cómo es, qué detalles tiene, cómo es la entrada, cómo es el techo, cómo son las plantas que están alrededor, literalmente lo veo. Si a esto yo le puedo dar herramientas para mejorarlo, por ejemplo, lo que les decía, entrar a esos accesos, quiero la casa, bueno, anda a barrios en los que haya esa casa que querés, para que puedas tener más elementos gráficos, mayores nociones. Juan, quiero un yate, y bueno, podés ir a lugares en donde hay. Vas a Nordelta en Argentina y sí, tenés un montón, ok. Podés tener esa posibilidad de ir más allá. Ok, quiero cambiar de auto. Bueno, anda a una concesionaria donde esté ese auto, subite, sentilo, aceleralo, tocalo, miralo. Tu cabeza va a decir, ah, mira, es real, lo quiero. Lo que hablábamos de círculos. Quiero cambiar mi forma de pensar, quiero tener mejores metas, quiero cambiar, quiero llegar a ese próximo nivel. Lo que te permite cambiar de círculos es que ves en otra persona que es posible. También ayer charlando con Nico me decía, me da bronca porque estaba hablando con un amigo, dice que hacen lo mismo que él, todo el mundo del e-commerce y todo, que está en Dinamarca. Y su amigo le decía, che, nos vamos a Tailandia pasado mañana. Y dijo, no puedo. Y ver que los amigos del grupo se iban a Tailandia y ver el paraíso en el que estaban y todo, a pasear y a boludear, le dijo y le cambió el chip, hizo ver que es posible. Sus amigos con los que estaba hablando hace tanto tiempo, todos pueden excepto él. Su ego se mete, el ego en la identificación con el yo, la razón, el querer pertenecer al grupo, se mete y es más fuerte. Empieza a pensar en términos de posibilidades, porque probablemente si yo a todos nos digo, o a la gran mayoría de las personas que estamos conectadas, la semana que viene nos vamos a Tailandia un mes, probablemente todos digan, estás loco. No consiguen ni siquiera la posibilidad. Ni siquiera es improbable, es imposible. Eso es no ver con la mente. Eso es, puedo verlo, sí, lo puedo ver en internet y todo, pero eso es mentalmente, se me hace muy complejo. Lo que yo tengo que hacer es educar a mi cabeza para verlo. Con el ejemplo de Tailandia se pueden poner 1000 cosas. Yéndonos llegando. Si yo empiezo por verlo, supongamos que ese es mi objetivo más grande, este es un ejemplo muy simple de algo que puede pasar. Pero vamos con el objetivo que realmente me obsesiona. Primero empiezo por verlo. Cuando empiezo a dominar este ejercicio, me doy cuenta que puedo hacerlo, me doy cuenta que lo voy logrando. Puedo entrar a una fase 2. ¿Son solo situaciones en general o puedo ver personas concretas en mi vida? Se puede, claro. Ahí vamos a ir con eso exactamente, de hecho. La fase 2 implica vivir el objetivo, es decir, adentrarse generalmente el objetivo.
¿Es un trabajo? Ok, veo cómo es el trabajo, qué se vive, qué se siente, qué se toca. La fase 3, la última, la parte de la visualización más fuerte, que incluso puede entrar hasta estados meditativos muy interesantes, es vivir ese momento, cómo se relacionan los objetos entre sí. Acá pongo la imagen de no sé, la familia jugando en la casa, un perro, cómo sería. Yo cuando visualizaba esta casa también veía incluso hasta mi gato. ¿Cómo iba a ser mi gato? ¿Cómo iba a estar el gato? ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a ser la rutina del gato? Elementos conocidos viviendo dentro de. Veía a mi mamá, cuáles iban a ser las reacciones de mi mamá. Agarro elementos reales y los pongo en lo imaginario para que mi cabeza entienda que puede ser real. Y sobrevivo ahí también. Empecé a visualizar todo eso. Mi cabeza empieza a entrar en estado de alerta. Literalmente esta casa fue absurda como la conseguí. La publicaron un domingo a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana yo actualicé, la vi, vine inmediatamente ese mismo domingo y empezamos las negociaciones un mes entero. Pero era ridícula porque se iban, volaban las casas. ¿Quién iba a mandar un mensaje un domingo a las 7 de la mañana para ir a ver una casa? Nadie, muy raro. Ok, lo mismo pasa con absolutamente todo. Quiero cambiar, quiero viajar, quiero una nueva casa, quiero un nuevo auto, quiero una nueva pareja. ¿Cómo es todo eso? Quiero un nuevo físico, ok. Me visualizo en eso. ¿Cómo sería? Me imagino diferente. ¿Cómo es? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se siente esa persona? Hay un ejercicio que es muy interesante en PNL que ayuda también para cambiar creencias, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Nuestro cerebro tiene diferentes hemisferios. Tiene un hemisferio, esto es en el 95% de los seres humanos, funciona de esta manera, en otro 5% es al revés. Pero el 95% de los seres humanos, nuestro hemisferio derecho es nuestro hemisferio creativo, nuestro hemisferio de la imaginación, y nuestro hemisferio izquierdo es el hemisferio de la razón, de la memoria, de la recordación, de la lógica. Esto es muy interesante porque la PNL puede observar también qué ve nuestra cabeza. Eh, Literalmente no es preciso, pero sí te puede dar inclinaciones. Si vos vas y le preguntás, qué sé yo, volvió tu hijo de fiesta y vos querés saber dónde estuvo, y le preguntás, ¿dónde estuviste anoche? Y empieza a mirar para la derecha y empieza a visualizar cosas mirando para la derecha, arriba a la derecha generalmente incluso, va a estar imaginando dónde estuvo. Va a estar viendo, en vez de mirando arriba a la izquierda, que es la parte visual de la recordación, de la lógica, va a estar viendo una imagen que no existe, la va a estar creando. Por ende, lo más probable es que te esté mintiendo. Si te está contando algo que le dijeron y lo está recordando, va a mirar sutilmente a la izquierda al medio, que es la parte auditiva. La parte visual está en la parte superior. Miramos para arriba, para la izquierda, para arriba. Al medio, a la altura de las orejas, es la parte auditiva. ¿Qué te dijo la profe? No, me dijo que soy un inútil. O, no, me dijo que no hay tarea. Y mira para la derecha un segundito. Estoy haciendo muy exagerado en este momento. Pero está la parte creativa. Cuando miro abajo a la izquierda, la parte de abajo es otra cosa. Cuando miro hacia abajo a la izquierda, estoy hablando conmigo mismo, estoy pensando. Se van a dar cuenta que cuando están teniendo una conversación profunda o sacando conclusiones con la persona va a estar mirando hacia abajo, pensando consigo misma. Es más, podés empezar a analizar cuándo una persona realmente te está escuchando cuando hablas, según sus ojos. Porque empieza a imaginar lo que le estás contando o porque empieza a hablar consigo misma. Literalmente yo hago mucho el chiste de, che, hey, cállate. Por más que yo esté hablando, le digo, cállate, escúchame, estoy hablando. Y le da gracia porque están hablando consigo mismo y no me están escuchando realmente. O le llamo la atención de alguna forma. Y cuando están mirando hacia abajo a la derecha, probablemente están conectando con toda la emoción y todo el sentimiento. Abajo al medio o abajo a la derecha.
Ahí ponen, no hay forma de mentir porque los ojos recurren a lugares donde el cerebro guarda información. Exactamente, son microsegundos, pero se notan mucho y es muy interesante. Y uno mismo lo puede trabajar a eso. Entonces, teniendo en cuenta eso, les voy a plantear un ejercicio. Bueno, hay varias, estas son formas muy interesantes para el sistema educativo, para quienes están en un sistema educativo que literalmente les enseñan a estudiar de memoria y evalúan su memoria, qué tan buenos son memorizando algo. Si quieren recordar algo que vieron estudiando de memoria, en vez de estar pensando y creando, la típica del no tengo la respuesta y me pongo así, me voy a poner a mirar para el otro lado, para arriba a la izquierda, para recordar lo que vi o recordar lo que dije. Quiero pensar, voy a ponerme a ver abajo a la izquierda. Accedo a los lugares que mi cuerpo, le hago a mi cabeza acceder a lugares para darme la respuesta. Con esto de la PNL, en las neurociencias, se comprobó que es imposible llorar. No podés llorar por más triste que estés, parado, con el pecho inflado, con los brazos abiertos, mirando arriba a la derecha, porque desconectas el cuerpo literalmente de la emoción. No puede llorar. Es bizarro, o sea, se corta el llanto. Literalmente cuando estaba mal, y hace mucho tiempo que no lloro, cuando he llorado de emociones en estos últimos años, pero no de tristeza, literalmente podés acceder a eso. Ok, ¿para qué voy a entrar en ese estado emocional? Necesito otro estado para pensar en lo que quiero. Teniendo en cuenta estos hacks, si se quiere, un libro que explique todo esto de PNL, Poder sin límites creo que habla bastante de esto, el lenguaje del cuerpo, el cuerpo habla de Joe Navarro, hay un montón de ejercicios de PNL, prácticamente toda la PNL se basa en esto, en cómo funciona nuestra cabeza. El mismo, no puedo creer que se me haya ido Joe Dispenza mismo. Técnicas para vida de persuasión también lo trata así, es como eso es para analizar al resto. Ok, ¿para qué les digo todo esto? Cuando yo quiero ayudar a visualizar a mi cabeza, hay un ejercicio muy interesante, que es el hecho, y lo vamos a hacer ahora, que es, literalmente van a todos cerrar los ojos, todos van a cerrar los ojos, todos van a cerrar los ojos, ahí está, no me lo cierra. El ejercicio, no pasa nada, nadie los ve. Van a cerrar los ojos y van a empezar a imaginar lo que ustedes quieren. Van a cerrar los ojos y cuando estén cerrando los ojos, van a llevar sus ojos igual para arriba. Como si estuvieran pensando hacia arriba, van a llevar los ojos hacia arriba con los ojos cerrados. Y van a imaginar lo que quieren. ¿Qué es ese deseo? ¿Qué es esa meta? ¿Es una casa? ¿Es un auto? ¿Es una pareja? Lo que sea. ¿Qué es? Y van a ver dónde se siente, mirando así para arriba, dónde se siente. Probablemente se sienta, y cuando se los diga capaz que lo ven un poco más claro, se va a empezar a sentir esa imagen o la van a poder visualizar arriba a la derecha, muy probablemente. Muy probablemente se sienta allá arriba a la derecha. Ahora, o al medio, pero generalmente hacia la derecha. Eso que ustedes creen que es lo que quieren también. Ahora, imagínense algo obvio. Dejen de imaginarse eso y empiecen a imaginarse algo obvio. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo acá al lado lo tengo Josué. Acá ponen que fue. Yo acá al lado lo tengo Josué. Es algo obvio para mí. ¿Dónde está Josué? Si yo lo siento, lo veo, yo digo, oh, ok, acá está Josué. O yo soy hijo de mi mamá. Es algo obvio. O me imagino a mi mamá. Es algo de la realidad, algo del recuerdo, algo de la lógica. Probablemente eso lo vea arriba a la izquierda. O tenga más sensación de certidumbre en la izquierda, que es la parte racional, la parte lógica. Un ejercicio muy interesante que pueden hacer es literalmente imaginar cómo viene una garra desde arriba y agarra el elemento de la derecha, el elemento imaginario que quiero crear, lo saca del hemisferio derecho del cerebro, sale de su cabeza y lo lleva al hemisferio izquierdo, a donde está la lógica, y van a experimentar cómo vive
es el elemento lógico con lo creado. Por ejemplo, si yo quiero la casa y la veo imposible, la veo en mi hemisferio derecho, le voy a agarrar con una pinza a esa casa y la voy a llevar a con mi mamá. Yo soy hijo de mi mamá. ¿Cómo reaccionaría mi mamá viviendo en esa casa o mostrando o llegando de visita a esa casa? ¿Qué palabras diría? ¿Qué cosas haría? ¿Cómo se sentiría? Me imagino un abrazo. O teniéndolo Josué, quiero el auto, lo imagino. Ok, me imagino subiéndome el auto con Josué. Agarro un elemento imaginario con un elemento de la realidad y lo combino y veo cómo se experimenta y cómo se vive. Pueden abrir los ojos. La puta madre, esto es oro, amigo. Literalmente le estoy enseñando a mi cabeza cómo un elemento de la creatividad puede ser real. Lo hago lógico. Le empiezo a dar elementos de lógica. Este es un ejercicio que se puede trabajar en la visualización. Es una forma muy útil de visualizar. Empiezo a imaginarme, ok, quiero este auto y estoy obsesionado con el auto. ¿Cómo reaccionarían las personas cómo sería el día a día, la lógica dentro de esa realidad? ¿Cómo es llegar con el auto ahora a esta nueva casa? ¿Cómo es salir? ¿Cómo es estacionar? ¿Qué se siente? ¿Que lo subí a mi papá? ¿Cuál es la reacción de mi papá? Uy, Juan, ¿para qué te compras esto? Uy, pero cuidado, no vayas tan rápido. ¿Cómo reaccionaría mi mamá? Diría, wow, qué bonito, divino, re lindo, pero tenés cuidado porque podés, no vayas muy rápido, ponete el cinto siempre. ¿Qué me diría? La respuesta es que ustedes ya saben qué les dirían. Yo empiezo literalmente a unir elementos de la realidad con lo que yo creo imposible incluso. Ahora, quienes sintieron exactamente al revés, que estadísticamente serían unas 3 personas en esta videollamada, si hicieron el ejercicio, si lo sintieron al revés y sintieron la parte real o la parte del elemento imaginario, lo sintieron el lado izquierdo y la parte real del lado derecho, es porque tienen los polos invertidos. No pasa nada, es lo mismo solamente que al revés. Cuando quiera, es raro. Cuando quiera recordar algo, voy a mirar a la derecha. Me paso por ahí. Bueno, puede ser. Ok. Este es un ejercicio muy interesante para visualizar. ¿Qué pasa cuando yo a esto lo empiezo a hacer diario? Empiezo a imaginarme cómo se vive lo que quiero vivir con la lógica, con la realidad. Empiezo a proyectarlo, empiezo a entender cómo funciona. La primera vez que tuve, es lo que siempre insisto, la primera vez que tuve, no hace falta que yo sea un mega conferencista para la primera conferencia darla bien. Primero porque lo estudié con el sistema de autoeducación, entendí la lógica de una conferencia, cómo se presenta, qué debo hacer, estudié de los mejores. Para la primera vez que me tuve que subir a un escenario con un micrófono, 350 personas, yo, wow, hablar durante 4 horas. No necesitaba hacerlo 1000 veces o practicarlo 1000 veces para ser la persona que logra el resultado. Lo definí, empecé a incorporar los hábitos que me llevan a eso, que tienen que ver con hablar, comunicar mis ideas, autoeducación, empecé a entender la lógica de una conferencia, y después empecé a utilizar todos estos medios para hacerlo real. Empecé a vivirlo, empecé a ver qué se sentía, la ansiedad, la transpiración, previo a vivirlo, antes de vivirlo. Lo viví en mi cabeza 100 veces antes de vivirlo en el mundo físico. Y cada vez le fui poniendo más detalles y me ponía en el escenario y la veía a mi mamá ya que estaba, y todavía ni había pasado. Y era un pibe delirando en su cama, o sea, con los ojos cerrados. Pero cuando pasó el momento, salí como si fuera el patio de mi casa. Y me dijeron, Juan, ¿cuántas veces hiciste esto? Físicamente ninguna, en mi cabeza miles de veces. Ya sé qué se siente, ya sé qué se vive, ya sé todo. Juan, pero ¿no le quitas experiencia cuando lo vivas? No, lo haces real y además tenés el factor sorpresa de esos detalles que no sabías que iban a pasar. Y son realmente lindos. Cómo se comunican los elementos entre sí. Entonces,
Lo real y lo imaginario todo al medio. Ok, vamos a ir haciendo el ejercicio de poco y se van a dar cuenta que hay cierta tendencia igual. Capaz que lo que creen imaginario, lo creen bastante posible. Entonces lo creen lógico. Yo te planteo en este caso, María, que vayas más allá incluso, a eso que crees imposible. Que tu cabeza ni siquiera lo concibe. Que quizás ni siquiera te lo llegas a preguntar porque es tan imposible que ni siquiera se cruzó por la cabeza. Para el ejercicio en sí. Ok. El poder del inconsciente colectivo, tremendo, ahí vamos con eso. Es realmente brutal. Lo que yo estoy haciendo acá es literalmente hacerle ver a mi cabeza, sistema de activación reticular de la retícula, ver que ahí sobrevive, y sobrevive bien, y es feliz. Y es feliz y sale todo bien. Le estoy mostrando una zona de confort distinta. ¿Puedo conseguir experiencia laboral sin que nadie me contrate? Obvio. Obvio que sí. O sea, podés, literalmente vas y te visualizás lo que es una entrevista de trabajo. Si realmente lo haces paso a paso, te va a empezar a sentir nervioso, va a empezar a sentir presión, te va hasta temblar la voz, vas a poder ver los detalles de microgestos hasta de, de horror o de la persona que te entrevista, si se quiere, o no, de fascinación, de sorpresa, todo. Si lo creí posible, tal vez por eso se dio el medio, exactamente. Ok. En este proceso en el cual yo voy educando a mi cabeza con lo que creo que es real o imaginario, con lo que es lógico, mi cabeza actúa diferente cuando creo algo lógico. Da otros recursos. Hay algo brutal que se da, que es cuando empiezo a trabajar este sistema de activación reticular grupal, con gente, en un mismo lugar, el inconsciente colectivo, exactamente. ¿Qué pasa si en mi grupo de trabajo, en mi equipo, en mi familia, todos empezamos a llevar comos a ese objetivo? ¿Qué pasa si todos empezamos a pensar hacia un mismo lugar? La fuerza de creación, la fuerza de la lógica, actúa distinta. La mente maestra pone, exactamente. Empiezo a tener otras herramientas. Pasó hace poco, en el último mes, pasó que todos estábamos distraídos. Estábamos todos distraídos en el equipo. Cada uno estaba fijándose en su objetivo. La construcción del todo fue opaca. Fue opaca, no fue linda, no fue grande, no fue realmente grandiosa. Cada uno se enfocó en lo suyo. Ahora nos dimos cuenta, tenemos una reunión bastante picada. No sé por qué se ve bien, porque se me está trabando un poco. Tuvimos una reunión bastante picada. Sí, se me está trabando la compu, no sé por qué. Ahí está. En la cual, básicamente, todos dijimos, ok, vamos a ir hacia un mismo lugar, que va a ayudar a que todos los objetivos individuales se cumplan, pero vamos todos a un mismo lugar, vamos con un solo foco. Necesitas tiempo mental. Necesitas tiempo para pensar, tiempo para estar, tiempo para planificar. Entonces, claro, o sea, cuando empezamos todos a ir a un mismo objetivo, empezaron a tirar todos ideas diferentes para cumplir el objetivo. Ya no era una sola persona, éramos 10. ¿Qué significa esto? Nuevamente, por eso les digo, la forma más fácil de cambiar una vida es cambiar las personas que me rodean. Es la forma más simple, es la forma más fácil. Porque generalmente cuando hay un grupo hay un inconsciente colectivo, hay un sistema de activación reticular instaurado. Porque las manadas sobreviven de una manera. Imagínate lo que hubiera hecho Carl Jung si hubiera tenido internet, impensado totalmente. El inconsciente colectivo, que eran. Entonces, si yo puedo todo el tiempo llevar a mi equipo, a mi grupo, a que vea algo, que cree imposible incluso, y uno de los integrantes lo cree posible y el otro también, va a empezar a contagiar al resto. Es realmente brutal.
Venís de la nada a casa y salís con tus metas allá arriba. Ese es el poder que tienen los eventos, la parte presencial, los eventos, los grupos. Ahora lo que vamos a hacer al ir a Chile es también ver otra cosa, porque no es lo mismo viajar con la familia de vacaciones que viajar a sobrevivir en grupo, o solo ir a sobrevivir a otras tierras. No vamos a sobrevivir, vamos a vivir bien, pero vamos de todas maneras, para el inconsciente, vas a otros territorios, a otras culturas, a otro lugar, y tenés que sacar otros recursos también. Por eso te cambia la cabeza. Vamos a ir, porque muchos me van a decir, Juan, pero estoy solo. Juan, pero no tengo un grupo. Vamos a ir al último punto que tiene que ver con el sistema de activación reticular grupal, pero en la mente. Hay un ejercicio de Napoleon Hill que realmente sí me ha quedado, que es las reuniones nocturnas. ¿Qué significa esto? Realmente acá Napoleon Hill incluso nombra que se vuelve un poquito loco, pero que es realmente lindo cómo empieza a pensar la cabeza. El sistema de activación reticular grupal, el grupo Mastermind, que trabajaba Napoleon Hill, que después le fui dando mi impronta también, realmente es poderoso. Les comento de qué se trata. Napoleon Hill decía que todas las noches, cuando se iba a dormir, él imaginaba paso a paso, literalmente, que en una mesa conocida para él, elemento conocido, el racional, en una mesa conocida, empezaban a venir sus máximos referentes. Literalmente venía Napoleón Bonaparte, no Napoleón Hill. Empezaba a venir, si no me equivoco, era Kennedy, no me acuerdo quién eran sus referentes en sí. Pero empezaban a venir sus figuras, sus mentores, las personas que él había estudiado y admiraba, todo en su imaginación, antes de irse a dormir. Y o Franklin, creo que era, no, Kennedy no era Franklin, creo. Y se empieza a imaginar, literalmente, cómo esas personas se sentaban en la mesa de su casa y él les podía plantear preguntas o dudas para que esas personalidades les den respuestas según lo que ellos concebían. ¿Qué significa esto? Cuando lo empecé a aplicar, sí es verdad que, bueno, es bastante fuerte el ejercicio, más cuando lo haces diario. Cuando lo empecé a aplicar, empecé a hacer eso con mis referentes, si se quiere. Agarré una mesa, para mí el concepto de esa mesa es súper importante. Lincoln pone, ok. Literalmente hice una inversión interesante en una mesa en mi casa que es realmente para eso también. Y lo que empecé a hacer fue todas las noches imaginarme que me sentaba en la mesa antes de irme a dormir y que entraban en la habitación estas personas, en mi caso 9 personas, mentores, referentes, que yo había estudiado, que yo había pensado, que había leído mucho, que hasta investigué cómo hablan, si están vivos, hasta investigué, vi videos, todo para imaginarme sus voces. Todo puede estar Tony Robbins, Robert Greene, pueden estar diferentes personas. Y literalmente uno se sienta y pregunta, tengo esta duda, no sé cómo hacerlo, no sé cómo lograr esto, no sé cómo transformarme en esto, no sé cómo sentir esto, ¿qué consejos me dan? Y literalmente iba como si fuera por turno, de derecha a izquierda, y cada una de estas personas, según su impronta, me daban una respuesta. No era la misma respuesta que me daba Robert Greene que Tony Robbins, que Gary Vee, que mi mentor. Fueron cambiando estas personalidades. En uno de esos lugares también ocupa su espacio Jesús. Yo no soy católico, soy cristiano. Me gustan como las enseñanzas. Entonces empezaba a analizar directamente
una perspectiva, un problema de vida con una persona totalmente especializada en negocios, otra con una persona que yo considero o creo, porque no lo conocí, no lo vi, no sé realmente cómo piensa, pero está en mi concepción. Y a partir de ahí empecé a tener diferentes ángulos de vista. Está todo en mi cabeza, ni hablar. Pero son diferentes formas de pensar, diferentes zonas que hacen al pensamiento también. ¿Pueden recomendar un número de personas específicos para hacerlo? No, con quienes te sientas cómodo. Si esto lo empezás a hacer diario, te vas a empezar a dar cuenta que incluso empezás a generar, y ahí ya como el punto de locura, pero es cuando realmente se hace la visualización vívida, empezás a generar cierta complicidad con esta gente. Empezás a tener como tus códigos, empezás a entender cómo hablan, empezás, literalmente yo planteaba así casi dormido, planteaba una pregunta y lo escuchaba a Tony Robbins respondiéndome en inglés, y escuchaba inglés, y le preguntaba en inglés. Capaz que en mi cabeza estaba diciendo cualquier cosa, más o menos creo que le decía algo bien, pero lo entendía, y le escuchaba toda su voz así, que tiene Tony Robbins. Ese proceso es literalmente empezar a traer personas que son extremadamente maravillosas, formas de pensar, ángulos de pensamiento, para un proceso en tu vida. Es un proceso que alimenta muchísimo más ese sistema de activación reticular. Porque no es lo mismo que yo te diga, lógicamente, esto a través de Zoom, que yo te vaya y te lo diga de persona en tu cara. En tu caso en concreto, con una pregunta que vos tenés en concreto. No es lo mismo, obviamente. No hace falta pagarle $80.000 a Tony Robbins y viajar a Estados Unidos para que me lo diga. Sería lo ideal, pero si no puedo, lo hago todas las noches. Lo hago todas las noches, cuando me estoy por ir a dormir, generalmente me quedo dormido así, mi cabeza después termina soñando cosas y todo. Pero he encontrado cada idea a partir de ahí. Yo hasta dejo el celular más o menos cerca para grabarla a la idea. Pongo una grabadora de voz y me despierto o me estaba dormitando y llegué a esa idea y digo, esto te voy a hacer mañana. Y capaz que en el momento me voy, me duermo y del otro día me desperté, lo escuché, dije, wow, ni siquiera me acordaba que había pensado en esto. Ni siquiera me acordaba o pensaba que podía llegar a esa solución en mi vida o a esa forma de pensar. Parece hasta ridículo. Entrar en estados alfa. ¿Puede ser? Sí. Es un estado meditativo brutal, una visualización absurda ya. Llegás a respuestas que vos decís, era hacer la pregunta correcta para verla con un ángulo diferente. Y le voy a empezar a hacer preguntas más existenciales, preguntas más importantes. No, si, che, Tony Robbins, ¿vos tendés tu cama cuando te levantas? No. Le voy a preguntar, ¿qué harías en mi caso? No le voy a preguntar, ¿cuáles son tus 3 hábitos favoritos? No. Le preguntaría, ¿qué haces? ¿Qué harías si estuvieras en mi cuerpo? Con toda tu sabiduría, con todo lo que implica. Me pregunta si probé la experiencia de sueños lúcidos. No. La verdad no lo probé, pero creo que esto puede ir más o menos por ese lado. Solamente que lo voy manejando. Es muy interesante. Es muy consciente a la vez. Solamente que tu cabeza entra en estados en los que empezás a dormirte, básicamente, porque imaginas tanto que te vas, más si es de la noche, que tenés la cabeza más cansada y a la vez relajada, entra en una etapa creativa distinta. Es realmente muy poderoso, muy interesante lo que empieza a pasar. Cuando empezamos a hacer estos ejercicios, que empezamos literalmente a reprogramar nuestra cabeza, con estas herramientas, sistema de activación reticular, estos ejercicios de PNL, estas visualizaciones por la noche, visualizaciones en general que puedo ponerme como hábito, mi cabeza empieza a pensar completamente distinto. Pensar, sentir y accionar. Para eso necesitamos enfoque. Eliminar aquello que nos distrae. Entonces, esto no es manifestación en sí, esto es búsqueda. No es atracción, no es
prepararme para que las cosas lleguen, no, es literalmente que tu cabeza se ponga en un estado de búsqueda absurda ya. Que dice, si yo no logro esto, no sobrevivo. Y ahí es cuando la cabeza saca todo su poder. Absurdo, o sea, saca cosas que no tenías pensado. Es realmente muy maravilloso. Preguntas, dudas. Este es un punto de no retorno, ¿eh? O sea, a mí me gusta ponerle el mes 3 el punto de no retorno. Ya quienes siguieron todo este proceso ya van a estar ahí como, uf, en un ritmo interesante. Es muy interesante como decía Napoleon Hill, y me ha pasado en ciertos aspectos, que decía que terminaba hablando como Napoleón Bonaparte, que su familia le decía, la mujer como que le empezó a decir, che, ¿para qué te pasa? Te estás volviendo loco, porque se tiraba tremendos discursos y sermones a la hora de comer. Eh, y uno empieza a pasarle algunas cosas así. ¿Se puede trabajar con varias cosas a la vez? Volvamos al punto. Es lo que tu cabeza enfoca. Si tenés varias cosas enfocando a la vez, probablemente disperses esa energía y ese enfoque y no construyas mucho. ¿Puedo traer a una persona singular a mi vida? ¿Cómo evoco a mi pareja? Imagínate cómo sería a nivel personalidad. ¿Qué es lo que buscas? Sé cómo quiero que sea esa persona, cómo quiero a mi pareja, pero puedo visualizarla. Exacto. O sea, capaz que no te la imaginas exactamente de manera física. Empecé a imaginar cómo piensa, cómo responde ante ciertas circunstancias en la vida. Es parte de definir lo que querés. Me pone Santiago. Yo probé ese método un par de veces después de leer el libro, es muy flashero, pero después me olvidé de continuarlo, lamentablemente. Es un hábito y es una gran forma de entretenerse. Cuando me voy a dormir, en vez de poner una serie, me pongo a hablar con, me pongo a hablar con Tony Robbins. Si sabrá el tipo de la cabeza de cuánta gente estará. Qué loco. Es muy interesante hacer el ejercicio. Van a llegar a preguntas, a soluciones, a conclusiones, a formas de pensar y a formas de emocionarse de manera completamente distintas que quizás ni siquiera creían posible. Alucinante, pues. Familia querida, espero que lo puedan aplicar. Tremendo ejercicio, me encantó. Es un ejercicio muy poderoso porque si conectas, concentras, porque si te concentras modificas a otras personas, exactamente. Familia querida, espero que tengan un gran domingo y que lo puedan disfrutar también. Este ejercicio es hermoso, es revelador, es maravilloso y literalmente puede cambiar una gran forma de pensar. Les mando un abrazo enorme, que mañana tengan un gran día del trabajador también, feliz día y que lo pasen también en familia de manera muy linda. A ponerlo en práctica. Chau, chau.